Bueno, la posibilidad de conversar con el gobernador de Córdoba, nuevamente muchas gracias por haber venido. Vamos a seguir con un tema que estábamos charlando fuera de cámara, esto de el rol que juega el fanatismo en la discusión de las ideas políticas. ¿Cómo está mirando eso, gobernador? El fanatismo es enemigo de las convicciones. El fanático solo acepta su manera de pensar. Y quien piensa distinto no es alguien que tiene ideas diferentes, sino un enemigo. Y este fanatismo es lo que está generando este enfrentamiento de argentinos con argentinos que tanto nos duele. Hay familias que ya no hacen el almuerzo de los domingos por no ver cómo se pelean por culpa de la mala política los miembros de la familia. Hay amigos que no toman un café después de 30 años. Y esto realmente, sembrar el odio, sembrar la división, es realmente muy negativo. Yo no conozco ningún país que haya progresado estando profundamente dividido. Y creo que los argentinos no queremos estar divididos y no debemos permitir que nos dividan. Yo no debo ser el político que más sabe, seguramente que no, pero trato de ser por lo menos un político que aprendió. Y de las muchas cosas que aprendí en mi vida, aprendí que las peleas feroces entre los políticos no resuelven ni uno solo de los problemas con los cuales los argentinos se despiertan todos los días. Al contrario, esas peleas agravan los problemas. Sin duda. Y la sociedad nos está pidiendo que reemplacemos esta confrontación casi histérica, donde todo pasa por hablar mal del otro, todo pasa por denigrar al otro. Yo creo que el gobierno se quedó sin ideas, sin soluciones. Entonces, cuando un gobierno se queda sin ideas, sin soluciones, se vuelve cada vez más autoritario. Hablando del tema de persecución y de fanatismo, ¿cómo está su relación con el gobierno nacional? Porque hay algunas... digamos, no hay relación. Hace más de un año que nadie nos atiende y que nosotros no recibimos una sola llamada. En Córdoba durante este año tuvimos inundaciones, tuvimos tornados, tuvimos manga de piedra, tuvimos sequía. Y nadie nos llamó para decirnos, che, ¿están ahí? ¿Están vivos? Nada. Ni siquiera por un problema de solidaridad. Pareciera que los miembros del gobierno piensan que la provincia de Córdoba no integra más la República Argentina. Y esto es muy malo, porque a mí me tirotean todos los días. Y yo me las banco, porque lamentablemente vivir en esta mentalidad kirchnerista es eso. Es soportar que todos los días a uno le tiren con un obú. El problema es que hay resultados no queridos en esta guerra que libran en contra mía como gobernador de Córdoba y lastiman a los cordobeses que no tienen la culpa. ¿Qué culpa tienen los cordobeses? No haber votado nunca por los Kirchner, que Kirchner haya salido quinto en una elección, que Cristina no gane nunca. Bueno, pero cuando uno ejerce la magistratura de ser presidente de un país, tiene que gobernar para todos, para los que los votan y para los que no lo votan. Y esto pareciera ser que hay una actitud de revanchismo hacia mi provincia que es muy mala. Alfredo, si el gobernador de Nueva York pidiera durante un año al presidente Obama que lo reciba y nadie le contesta, ¿qué pensarían los norteamericanos? Si el gobernador de San Pablo le pidiera a la presidenta Dilma que lo reciba para arreglar problemas institucionales y nadie lo atendiera, ¿qué pensarían los brasileños? Bueno, esto pasa en la Argentina. Usted es uno de los hombres que más conoce al Brasil por historia, por haber sido embajador. Viví los últimos años trabajando en la actividad privada. Después de que terminé mi segundo gobierno, yo hice caso a lo que me dijo una vez mi querido amigo Ricardo Lagos. Me decía, es difícil ser ex, molestás en todas partes, lo mejor es irse. Claro. Entonces, cuando yo terminé, me sucedió el contador Schiaretti y yo me fui a trabajar en la actividad privada en San Pablo. Y ahora, ¿qué opinan los brasileños? ¿Qué opina el gobierno de verdad? Porque hoy han salido varias notas, algunos medios económicos brasileños contando intimidad de la relación, de la reunión entre Dilma y Cristina, en donde el gobierno de Brasil, más allá de lo que diga públicamente, ha sido muy duro con Cristina en muchos aspectos. ¿Usted qué información tiene o qué conocimiento del tema? Que no entienden qué está pasando en Argentina. No entiendo. No lo entienden de buena fe. Los brasileños saben que hay una alianza estratégica entre el Brasil y Argentina. No es una opción más. Alfredo, hay un mapa nuevo de la demanda mundial. Europa en poco tiempo más va a dejar de ser el continente que más consume.
Estados Unidos ya crece por exportaciones y no como crecía antes, porque los americanos consumían de todo. Después de la crisis de Wall Street están con miedo. El que se quema con leche al ver pasar la vaca llora, dicen en el campo, ¿no? Bueno, los americanos ya no consumen como consumían antes. Están revirtiendo la situación, pero exportando. ¿Cuál es el nuevo gran mercado de consumo? El eje Asia-Pacífico. Ya el 40% del comercio mundial está ahí. ¿Qué demanda este nuevo bloque de lo que podríamos llamar economías emergentes? Mayor cantidad y calidad de alimentos, biocombustible frente a la crisis del petróleo que se termina, minerales, en general, y Brasil y Argentina somos líderes en eso. Es justo lo que tenemos. Justo lo que tenemos. Brasil es el primer exportador mundial de alimentos hoy. El segundo, un país chiquito, Holanda, que compra todo, reindustrializa y vende. Tercero somos los argentinos, cuarto Estados Unidos. Brasil es el primer exportador mundial de etanol de caña de azúcar. Argentina, a pesar de que el gobierno cada vez que ve un buen negocio lo castiga con impuestos, era hasta hace poco el primer exportador mundial de biodiesel de soja. Es decir, que son dos biocombustibles reemplazantes del petróleo con una demanda creciente en el mundo para que funcionen las máquinas, para que funcionen los vehículos. Y si a esto le sumamos la cantidad de minerales que aún preservando nuestras cuencas acuíferas, preservando, alejándonos de la contaminación de la minería a cielo abierta, pero usando las mejores tecnologías, la riqueza minera que tiene Argentina es enorme. Lo mismo en shale gas, en shale oil. Las reservas que tenemos están terceras en el mundo detrás de China y Estados Unidos. Es decir, que, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una dirigencia madura, que en vez de cavar trincheras como hacen siempre, es decir, los que están conmigo son los buenos, los que están en contra son malos. Esto es falso, esto es maniqueo. Los hombres y las mujeres no somos ni ángeles ni demonios. Somos hombres y mujeres con virtud y con defecto. Y en todos lados hay bueno y en todos lados hay de los otros. De lo que se trata es de no tratar a quien piensa distinto como un enemigo. Gobernador, ¿usted quiere ser presidente de la Nación? Yo hoy lo que quiero es defender a Córdoba. Me gustaría, creo que mi experiencia a lo largo de los años, lo que aprendí, las cosas que... Yo todos los días quiero ser mejor gobernador en Córdoba. Y todos los días trato de hacer las cosas mejor. Y cuando nos equivocamos, tomamos actitudes que otros no toman. Hace poco hubo una serie de denuncias en el área del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos. Iba a preguntar sobre ese tema porque, bueno, renunció el ministro de Transporte, Dante Heredia. Y la verdad es que yo diría que Dante Heredia no tiene nada que ver. Su culpa puede ser lo que se llama la culpa invigilando o ineligiendo. O se equivocaron al elegir o se equivocaron al vigilar. ¿Usted cree que hubo un hecho de corrupción, pero debajo de él que no, digamos que no... Lo va a determinar la justicia, pero mire la actitud nuestra. ¿Acá qué hacen cuando los denuncian por corrupción? Se abroquelan, insultan al periodista que los denunció. Echan a los fiscales y a los jueces. Claro, nosotros no tuvimos ninguna palabra contra los periodistas que llevaron adelante esto, porque ellos cumplen su tarea. Podrá gustar o no gustar. Nosotros lo que hacemos es pedimos la renuncia, vaya, póngase a disposición de la justicia. Ya. Y el ministro Heredia, yo le ratifiqué la confianza, porque no había ningún hecho que lo involucrara directamente. Sin embargo, él a los 2 días vino y me dijo, gobernador, mire, yo le estoy estropeando el gobierno, porque como me van a seguir denunciando y todas estas cosas, y yo sé que no tengo nada que ver, le ruego me libere de esta responsabilidad, me voy a poner a disposición de los jueces, y una vez que resuelvan mi inocencia, como creo que va a ser, volveré otra vez. Pero esta es una actitud republicana. Cuando a uno le hacen una denuncia porque hay un hecho reprochable, a lo mejor no es delito, a lo mejor es reprochable éticamente o a lo mejor es reprochable administrativamente. En cualquier caso, cuando hay una sospecha grave de algún hecho, hay que hacer esto. Y nosotros pedimos disculpas cuando ocurre un hecho así, pero no lo tapamos ni lo metemos bajo la alfombra. Ni decimos, no es cierto y el que nos denunció tiene otras intenciones. A lo mejor las tiene, pero que haya él. Nosotros tenemos que cumplir con la ley. El día que los argentinos seamos todos esclavos de la ley, vamos a vivir mucho mejor. Y respecto de las denuncias sobre torturas en las cárceles cordobesas, ¿cómo que...? Qué cosa increíble. Hay cosas... Bueno, el gobierno nacional está llevando una ofensiva contra nosotros. No solamente no nos paga lo que nos debe, ya nos debe 3.200 millones de pesos. Es el 10% del presupuesto total de la provincia. Sin embargo, Córdoba no para. Seguimos construyendo autopistas, seguimos construyendo hospitales, entregamos kit para la construcción de vivienda, tenemos los programas sociales al día, aumentamos más del 26% los sueldos al principio del año.
todos mis jubilados cobran antes de que termine cada mes, los trabajadores cobran antes del quinto día del mes siguiente, y todo a pesar de lo que nos deben. Por encima de eso, que nos tratan de asfixiar financieramente, tenemos una intervención directa de algunos organismos del Estado que tratan de desprestigiarnos. Nosotros cuidamos mucho los derechos humanos, de todos. Nos podemos equivocar como cualquiera, pero nosotros estamos comprometidos con los derechos humanos. No porque hagamos política con los derechos humanos para juntar votos. Yo he sido preso político. Yo sufrí el terrorismo de Estado. A mí me hicieron simulacros de fusilamiento montones de veces. Me oriné encima, sintiendo los tiros que me pasaban al lado. ¿Usted me sintió alguna vez hacer campaña como que yo había sido víctima? ¿Sabe por qué nunca lo dije? ¿Y por qué no hago política con eso? Porque ser víctima del terrorismo de Estado es ser víctima, pero eso no me hace bueno, ni mejor que los que no lo fueron. Ser bueno me lo tengo que ganar gobernando. Sin embargo, hay algunos que hacen de la política del resentimiento y que no han hecho política de derechos humanos. Yo coincidía cuando usted, Alfredo, recién hacía alusión a algunas acusaciones sin sentido. Si acá se quisiera descubrir la verdad en serio, se acaba de morir Videla, un asesino. Se murió de viejo. Los que él asesinó no tuvieron esa chance, porque eran todos jóvenes. Y nosotros, tanto que aquí el gobierno declama verdad, justicia, ¿por qué no se hace como en todos los países del mundo? A quebrar esta coalición de los torturadores asesinos del terrorismo de Estado, ofreciéndoles a algunos unas penas, como hace la justicia americana o cualquier justicia. Sudáfrica, como se hizo en Sudáfrica con el te ofrezco reducirte la condena si me decís realmente dónde están los que nos faltan, dónde están los cadáveres que no aparecieron, dónde están los nietos que no aparecieron, dónde están los hijos. Alguien se puede quebrar y decir, no hicieron nada, pareciera que todo pasa por decirles, los vamos a reventar, y entonces nadie se desabroquela y Videla se muere sin decir la parte de la verdad que se llevó a la tumba. Y yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. Yo no daría un paso atrás en los derechos humanos, Alfredo, ni uno, yo daría uno adelante. Yo quiero que también vayan presos los asesinos de José Ignacio Rucci, que gozan de buena salud y todavía mandan Twitter a Claudia Rucci riéndose del asesinato de su padre, como acabo de ver uno hace poquito. Entonces, hay que hacer justicia y después mirar hacia adelante, rápidamente. No se puede ir hacia el futuro mirando al espejito retrovisor solamente. Además, el futuro no viene, al futuro hay que ir. Tenemos que ir, tenemos que darnos cuenta, la alianza estratégica con Brasil, recuperar un país federal, terminar con esta pelea feroz, donde hoy el que no está de acuerdo con el gobierno es un enemigo. Hay amenazas contra la libertad de prensa todos los días. Ese es el camino. Gobernador, ese espacio que empezó a forjarse con mucha fuerza, que ya venía de antes obviamente, pero que en Córdoba se expresa con los 4 dirigentes, con Moyano, con De Narváez, con Labaña y con usted, ¿está abierto para recibir a Daniel Scioli o a Sergio Massa? Todos. O ya ustedes los dan como que son del kirchnerismo y los van a enfrentar electoralmente. Yo a Daniel le tengo un gran afecto. Somos colegas, gobernadores. A mí me gustaría que le vaya bien, porque le va bien a los millones de argentinos que viven en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que él dé un paso más y salga de donde está, pero es una responsabilidad de él. ¿En el caso de Sergio Massa? En el caso de Sergio lo mismo, Tiene que animarse a dar un pasito y decir, bueno, esto que está, que despertó ilusión, Alfredo. Por eso uno, cuando usted pregunta el balance de esta década, sí, yo digo, muchos militantes sinceros, peronistas o no peronistas, que adhirieron al kirchnerismo, cuando hoy ve que mientras ellos luchaban por valores, otros metían los valores en un bolso y se los llevaban, se deben sentir muy mal, porque creyeron de verdad, creyeron de que venía un cambio después del fracaso radical, después de todo lo que significó el fracaso del radicalismo en su última gestión y del interinato de Duhalde. Había una necesidad de reconstruir un país con expectativas, como decía el mismo Kirchner, con autoestima, sin que él dejara sus ideas en la puerta de la Casa de Gobierno, como lo decía tantas veces.
Y mucha gente creyó de buena fe. Y yo a todos esos argentinos que creyeron de buena fe, les digo que hay una expectativa diferente en los años que vienen, que tenemos que sacar enseñanza de todas las cosas malas que nos han pasado en estos 10 años para que no se repitan. Hay que hacer como hace el pueblo judío cuando recuerda el gueto de Varsovia. Lo recuerda con dolor, pero también con la esperanza de superar todo eso y de que las cosas sean mucho mejores. No solamente recordar para vivir resentido. La persona que vive resentida y amargada no siembra felicidad para el futuro. Yo siempre pedí en la cárcel, le pedí a Dios que no me dejara odiar, que no me dejara odiar, que cuando saliera de la cárcel, de la tortura, de lo que viví, que lo hiciera con la mentalidad abierta, decir, che, hay que un mundo distinto, vamos hacia ese mundo distinto, no nos olvidemos de lo que nos pasó, para que no nos vuelva a pasar, pero encaremos el futuro con la esperanza de que lo vamos a hacer mucho mejor. Y ese es el espíritu que yo tengo hoy. A mí me duele que este gobierno me considere enemigo público número 1 de ellos. Me gustaría que la presidenta, en vez de estar tan alejada de la gente y tan alejada de las soluciones de los problemas de la gente, se diera cuenta que un presidente no tiene por qué saber de todo, pero tiene que saber escuchar. La presidenta no debe saber cuánto vale un litro de aceite, que está en los 20 pesos. No sabe que un kilo de carne de bola de lomo para hacer milanesa vale 45 pesos. No sabe que un litro de leche, según qué tipo sea, está entre los 7 y los 9 pesos. No sabe que cuando yo voy al supermercado todos los sábados con mi mujer se enoja, me deja a mí charlando con la señora, que me sacan el ticket del fin de semana anterior y me dicen, mire, Gober, lo que aumentó esta semana, y ella sigue con el changuito, porque si no en casa no habría nada, si se queda ella también participando en la charla. Pero la presidenta está lejos de lo que está pasando, y está lejos de las soluciones. Yo por eso digo con dolor que hoy la presidenta ya no es parte de la solución del problema de los argentinos, es parte del problema de los argentinos. Gobernador, ¿cómo es la relación y cómo imagina un futuro desde el punto de vista estratégico, político, si es que existe, y electoral, entre este justicialismo no kirchnerista y Mauricio Macri? ¿Van a confluir, no van a confluir? No lo sé porque hoy a veces Labaña ha propuesto una suerte de concertación democrática a la chilena. Llegó a plantear eso como una posibilidad, contando que los demócratas cristianos y los socialistas conviven en esa concertación y tienen diferencias muy amplias, pero no han estado 20 años en el poder. Y para bien de Chile. Y para bien de Chile. ¿Es posible eso entre el peronismo y el macrismo? Ojalá. La política argentina está muy plagada de personalismos. Hay poco equipo. Casi siempre es uno o dos. Nos cuesta pensarnos de a muchos. Y nos cuesta convivir. A los opositores también nos cuesta convivir. Por un lado tenemos la intemperancia del gobierno que nos castiga a todos y a los que gobernamos, y en el caso mío más, porque yo soy un peronista que les dice lo que piensa. Que al gobierno lo critique Macri no le preocupa tanto, porque a ellos les gustaría que el adversario sea Macri, o que lo critique Wiener no les importa tanto. Pero ¿quién de los que está en el gobierno de Cristina tiene más antecedentes en el peronismo que yo? Ninguno. Y que yo les diga que van por la banquina, que se salieron del camino, que nos están llevando por una ruta que conduce hacia un final que ya vivimos muchas veces. Esto es lo que asusta a mucha gente. La gente sabe que esta película no termina bien, ¿no? El muchachito no se va con la rubia. El final es malo. Y por eso la gente tiene temor a la inseguridad, no solamente a la inseguridad del robo, del asesinato, a la inseguridad de la inflación. Tiene miedo a la inseguridad jurídica por los cambios que el gobierno plantea. Ahora, los opositores tenemos que tratar de coincidir. Esto no significa que todos tengan que estar juntos, porque esto sería como decir, es un frente anti-K. Yo no soy anti nada. Yo estoy a favor de un país mejor. Con Macri yo no tengo diferencias irreconciliables. Las tengo, porque si no seríamos del mismo partido. Claro. Pero creo que el 2013 acredita la necesidad de que todos tratemos de coincidir. Por ejemplo, la boleta para el Consejo de la Magistratura, que ahora va a ser por elección, según las nuevas leyes que ha aprobado el kirchnerismo. ¿Por qué toda la oposición no vamos con una sola boleta? ¿Usted sugiere eso? ¿Usted apoya esa idea? Yo creo que sí, porque si puede haber constitucionalistas del radicalismo, puede haber excelentes constitucionalistas del peronismo, del partido de la coalición cívica, de los distintos partidos políticos.
y que allí se expresen, incluso que las asociaciones de magistrados sugieran su mejor gente. ¿Para qué? Yo creo que es inconstitucional lo que han hecho, es vergonzoso esto de ponerle una franja política en la frente, una vincha a los jueces, me parece que no tiene perdón de Dios. Pero bueno, lo han hecho y yo no sé si la Corte anulará esto antes de que lleguen las elecciones. Lo que sí creo es que no habría que dejarle al kirchnerismo que ellos sigan adelante con esto, habría que darle pelea. Un buen síntoma de toda la oposición, aunque lleve cada uno candidatos diferentes a nivel de legisladores, etcétera, que en ese tema que es la justicia, una justicia que yo creo que hay que cambiarla, ¿no? La gente sabe que acá los choros entran por una puerta y salen por otra, los fiscales van poco, hay jueces que mucho golf y poca doctrina jurídica, hay infinidad de fallas. Pero si la politizamos encima esta justicia que no está bien, todavía la vamos a hacer peor. Además el gobierno va a poner los jueces a dedo. Las cámaras de acusación que han creado, el artículo dice que hasta que el futuro Consejo de la Magistratura elija a los que van a ir ahí, los pone la presidenta. Esto no se ha visto en ningún lado, salvo en alguna dictadura militar. La última pregunta que le hice a todos los entrevistados tenía que ver con quién ganó en esta década ganada. Usted más o menos lo ha respondido, pero en general hubo coincidencia en ubicar en la figura de Lázaro Báez, no para estigmatizarlo ni para satanizarlo, pero tal vez como un símbolo de la relación entre el Estado corrupto y determinados empresarios. Esto de la corrupción, esto que está apareciendo, que está aflorando con tanta fuerza, ¿cuál es la mirada y cómo se puede solucionar esto? ¿Qué hay que hacer frente a esta situación? Los amigos del poder son los que se llevan la tajada. Y esto ha ocurrido durante muchos años en el país. Y creo realmente que es lo peor que nos puede suceder. Porque entonces el pescado se pudre por la cabeza, decía Perón. Y si estos síntomas de descomposición, que ya no son síntomas, sino que uno ve pruebas, indudablemente la preocupación es cada vez mayor. De todas maneras, yo tengo una gran confianza en que Argentina tiene que empezar ya a construir su propio futuro. Tenemos que ir hacia el futuro. Un futuro donde tenemos lugar todos, inclusive muchos que creyeron en este proyecto en su primer momento y que se desilusionaron y que hoy deben estar realmente sintiéndose muy mal cuando ven todas estas cosas. Creo que todos tenemos un lugar, creo que todos podemos construir un país mejor. Creo que hace falta realmente que coincidamos en cosas claras, en la educación, por ejemplo. Para mí, el camino de la solución es la educación. El futuro de nuestros hijos empieza en las aulas. Este tendría que ser el tema más importante en el cual todos nos enfoquemos para tener futuro en los próximos 20, 30 años. Y creo que estamos a tiempo, creo que el gobierno va a perder las elecciones en octubre, porque el pueblo argentino le va a pegar un llamado de atención muy fuerte, porque hay una gran disconformidad con lo que está ocurriendo. También con la oposición, porque todavía no han surgido los liderazgos que canalicen eso. Seguramente después de que termine esta etapa en el 2013, que podamos tomar la conducción de la Cámara de Diputados de la Nación para pasar de una democracia autoritaria a una democracia del diálogo, del debate forzoso para aquellos que no lo quieren. No. Ahí arranca otra historia. Y ahí surgirán los líderes. Usted me preguntaba si yo quiero ser presidente. Nadie es imprescindible. Ahora, el que se gane el cariño de la gente, el que demuestre que tiene poder para enderezar lo que está torcido, seguramente va a ser el próximo presidente. Gobernador, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Lo espero el próximo martes, aquí, en Le Doy Mi Palabra. Gracias.